Buenos días, jóvenes. Bueno, no es necesario que nos presentemos, ¿no? Porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Lástima que no sigan yendo al hospital y por eso nuestros encuentros son muy esporádicos. Ok, vamos a hacer una introducción a la bioética y vamos a ver posteriormente, en una segunda parte, cuáles son las normas éticas que rigen la investigación en seres humanos y los riesgos que corre el ser humano cuando es sometido a esa investigación. La palabra bioética viene del griego, bios, que significa vida, y ethos, ética, ética de la vida. Dicho en otras palabras, más entendible sería la aplicación de la ética a las ciencias de la vida. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tipos de vida conocen ustedes? Tipos de vida. La nuestra es la vida humana, 1. 2. Vegetal, 3. Siguiente, por favor. 7 tipos de vidas existen actualmente, 7. La siguiente. La primera, la vida humana, luego la animal, ustedes lo dijeron, la vegetal, y la vida medioambiental, que es muy importante en este momento. ¿Por qué razón? El calentamiento global. ¿Quiénes somos los responsables del calentamiento global? Nosotros. ¿Cómo calentamos el medio ambiente? Dejando la luz prendida todo el día o dejando el aire acondicionado cuando no estamos en nuestra habitación, o dejando el motor del vehículo encendido con el aire mientras esperamos que Nuestra Señora vaya a hacer una vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va contribuyendo a que el CO2, el monóxido de carbono, se deposite en una atmósfera que está a 11 kilómetros de nosotros hacia arriba, la estratosfera. Se vaya acumulando el dióxido de carbono allí y retenga el calor que producimos los humanos o los animales o los vegetales o cualquier otra máquina. Siguiente, por favor. Vida sintética sería la quinta, la que podemos crear a partir de productos bioquímicos en laboratorios supremamente sofisticados. No es cualquier laboratorio en donde se va a producir vida sintética. Es costoso, pero algunos pueden hacerlo. Crear nuevas vidas en laboratorio, crear nuevos sistemas de vida a través de una serie de procesos que son muy elaborados, que son muy costosos y a veces los resultados no son los esperados. Vida artificial, estamos muy en contacto con ella todos los días. Los chips de los computadores, de los celulares y de todas estas nuevas tecnologías que hoy dominan nuestra existencia, lamentablemente dependemos muchos de ellos. Pero bueno, es el modernismo, bueno o malo. Tiene sus cosas buenas indiscutiblemente, pero también tiene sus cosas que vuelven al hombre demasiado dependiente, lo cual no es bueno. Y finalmente, una vida que apenas está tomando forma y que se está volviendo muy importante, sobre todo en el siglo XXI, es la creación de robots. Se prevé que para el año 2050 o un poquito más, los robots nos dominarán a nosotros. Los robots llegarán a tener tal poder que el hombre se va a volver dependiente de los robots. Y fíjense que hoy en día en los países avanzados, por ejemplo, Japón, China, los Estados Unidos, Canadá, dependen mucho de la robótica. Yo estoy sentado aquí, son las 8 de la mañana, tengo 80 años, soy un viejito, le ordeno a mi robot que me traiga el desayuno, lo programo, el robot va y me prepara el desayuno, lo sirve y me lo trae y yo ingiero ese desayuno. Entonces nos estamos volviendo muy robótico dependientes y llegará un momento en que los robots muy probablemente, y más adelante vamos a ver la relación, incluso la relación íntima o relaciones sexuales entre humanos y robots. El caso de una persona por allá del lejano oriente, un ingeniero, vivía allá con su novia. Por X o Y circunstancia tuvo que trasladarse a Canadá. La novia no quiso acompañarlo. El buen ingeniero
al cabo de un tiempo y de insistirle a su novia que quería estar con ella, que le pagaba el tiquete, la estadía o lo que fuera, ella siguió negándose, cogió la imagen de ella, creó un robot con la imagen de ella y con ese robot él salía al cine, él salía al restaurante y él salía a pasear con ella. Resulta que en una charla alguien le hizo una pregunta muy indiscreta. Le preguntó si él había tenido relaciones sexuales con esa supuesta novia robótica. Y él, de una forma muy elegante, le sacó el cuerpo a la respuesta. Entonces nos quedamos sin saber que en realidad sí o si no. Siguiente, por favor. Este señor, Franz Rensselaer Potter, por allá en los años 70, en este libro, escrito en inglés, publica esta obra, Bioética, la ciencia de la supervivencia. Siguiente. Y un poquito más, perdón. ¿Dónde quedaría todas las simulaciones que están haciendo, que tiene que ver con robótica, que tiene que ver con controlar aspectos ambientales, aspectos en una casa? Estaría dentro también de la robótica, que tienen que ver con confort, cómo programar para que la casa quede confortable, no sé qué, cambios en el ambiente, mejorar el aire, cambiar, digamos, toxicidad. Toda esa parte, ¿en qué aspecto quedaría? ¿Sería robótica o sería otra dimensión? Es robótica, y te voy a contar una cosa. Yo tengo un hijo que vive en Canadá. Cuando salimos de la casa de él a otra ciudad diferente a la donde él vive, él automáticamente su vehículo apaga todas las luces y todo el aire acondicionado de la casa. Cuando estamos regresando 10 horas después, o 2 días o 3 días después, antes de llegar a la casa, vuelve y a través del control automático que él tiene, prende los aires, prende todos los aparatos, de tal forma que cuando llegamos a su casa encontramos un ambiente muy agradable. O sea, se puede hacer a distancia, se puede controlar todo eso a distancia sin estar presente en el lugar donde... Exacto, pero desde la ética, yo diría que ahí el análisis que tenemos que hacer es que no es malo la robótica si se utiliza con responsabilidad. Correcto. Que ahí iría también, me imagino, la pregunta que está haciendo Rafa. O sea, porque no es la crítica de porque estemos utilizando aún más en nuestra vida y reemplazando a los seres humanos por los robots, sino que con qué parámetros se hace. Lo importante, ¿cuál es la responsabilidad de los seres humanos con eso? Lo importante es que, digamos, sepamos aprovechar la oportunidad de los robots. Lo criticable pudiese ser que nos dominen los robots, que llegue un momento en que ellos estén muy por encima de nosotros, muy por encima del ser humano. Sería la crítica que yo le haría, ¿no? Desde que sea un aprovechamiento, un servicio que deriva en algo bueno para la persona, está muy bien. Pero no reemplace a los seres humanos. No reemplace a los seres humanos, aunque puede reemplazarlo en algunas cosas, digamos, que pongan en peligro la vida del ser humano, como por ejemplo, cocinar algo que pueda en un momento dado el humo de la cocina producir una intoxicación o una irritación de las vías respiratorias. Entonces se le ordena al robot que haga esa cocina o que haga ese procedimiento para evitar uno enfermarse, ¿no? Sería una de las posibilidades. El proyecto HARP, eso fue un proyecto canadiense con fuerzas militares y unas universidades que trabajaron para específicamente seguridad, para prevenir misiles y ataques, especialmente aéreos, a la parte norte. Pero este campo electromagnético tenía que ver con conocer todas las emisiones de ondas cortas y cómo eso estaba afectando la parte climática. Pero esto posteriormente ha incidido en la ionosfera, donde esto ha generado cambios en el impacto climático que ha generado posiblemente fenómenos de tsunami. Correcto. Cambios en el aspecto austral, y eso ha generado
tormentas eléctricas en sitios donde no había tormentas eléctricas. Entonces, esta parte, supuestamente que ellos la diseñaron para protección, está generando algo que ya se escapa de lo que está diseñado, y ya tiene que ver con el impacto ambiental. Entonces, esto, ¿cómo cabría aquí dentro de esta área? Porque realmente ya desborda esta mirada y ya lo mira desde el punto de vista global. Bien. Siguiente, por favor. Diego Garacia Guillén, un investigador de origen español, tuvo la fortuna de haber dividido la bioética, que es un tema, como ya hemos visto, bastante extenso, en microbioética y macrobioética. ¿A qué se refería o a qué se refiere la microbioética? Todos aquellos problemas que se generan dentro de una institución hospitalaria, relación médico-paciente, relación paciente-enfermera, relación entre los diferentes colegas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tiene tres protagonistas. Uno, que es el paciente, que es el más importante, y por eso está en el vértice de la pirámide, ¿no? Siempre el paciente ha sido lo más importante para nosotros. No es el médico, no es la enfermera, no, es el paciente. El médico, la enfermera, el personal de salud y la sociedad. Entonces, ese triángulo conforma, o ese triángulo va hacia un solo objetivo, que es el paciente, a quien se dirigen todos los esfuerzos, a quien se dirigen todas las aplicaciones para bienestar del paciente, y no solamente del paciente, sino de su familia y de su entorno. Esa sería la microbioética. Y la macro, lo que hablábamos ahora, todo lo demás, los derechos humanos, los derechos de los animales, el medio ambiente, la contaminación ambiental, la superpoblación. Actualmente tenemos 7.500 millones de habitantes. Para este año, para el año anterior, el año 2015. Y se prevé que para el año 2025-2030 muy probablemente llegaremos a los 10.000 millones de habitantes. Una exageración. ¿Cómo se va a alimentar tanta gente? Si actualmente con 7.500 millones de habitantes hay hambrunas por todas partes, efecto invernadero, etcétera, 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 constituyen la macrobioética. Macro, lo grande; micro, lo pequeño. No es que sea pequeño en el sentido estricto de la palabra, sino que es más reducido. La familia, el médico, el medio ambiente, la enfermera, los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y una serie de situaciones que se han presentado en los últimos 50 años, como es, por ejemplo, el trasplante de órganos. Todos sabemos que hoy en día un órgano se puede trasplantar siempre y cuando haya un donante, ¿no? Y ojalá todos nos volviéramos donantes, ojalá. Pero en nuestro medio, sobre todo aquí en la costa atlántica, la donación de órganos ha tenido muchas dificultades. Hay una distorsión muy grande de lo que significa donar un órgano. Entonces, ocupamos el último lugar en donación de órganos. Un donante por millón de habitantes aquí en la costa, cuando lo normal en el resto del país, Antioquia, que es el departamento que más donantes ha tenido en toda su existencia, son alrededor de 20, 25, 30 donantes por millón de habitantes. Lamentablemente nosotros en ese sentido sí estamos todavía muy mal. Manipulación genética, ingeniería genética, el SIDA, que en una época, hace ya algunos años atrás, 20 años atrás, fue un problema de salud pública mundial. La persona con SIDA estaba definitivamente condenada a morir. Hoy en día no. El SIDA pasó a ser otra enfermedad infectocontagiosa más que se puede tratar. Hay tratamiento, la persona puede llevar una vida relativamente normal. Una persona que tenga SIDA no está condenada a morir como anteriormente lo era. Puede casarse, puede tener hijos, si la esposa adquiere la enfermedad o los hijos se pueden tratar, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, dejó de ser un problema como lo fue hace 20 años. Siguiente. Ya dijimos algo de la contaminación ambiental y del deterioro de la capa de ozono. Y finalmente, un tema que está muy de actualidad es la clonación de mamíferos.
Todos sabemos que el primer mamífero clonado fue una oveja en Inglaterra, la oveja Dolly. Fue clonada hace ya muchísimos años. Cuando fue clonada Dolly, pues eso fue una noticia que despertó la curiosidad y críticas en relación con ese tipo de procedimiento. Hoy en día se puede clonar lo que uno quiera. Podemos clonar conejos, Lo único que desde el punto de vista ético y legal no está permitido sería la clonación de seres humanos. Sin embargo, queda la duda si en algún lugar del mundo se habrá podido clonar un humano. Hasta ahora nadie ha dicho con absoluta certeza no o con absoluta seguridad sí. Ha quedado una cierta duda que en algunos países muy avanzados y bajo un régimen muy estricto de confidencialidad, probablemente se haya podido clonar un ser humano. Más adelante lo sabremos, ¿no? Todo aquello que se relaciona con el comienzo de la vida, entre ellos el aborto. Sabemos que aquí en Colombia el aborto está legalizado en 3 circunstancias específicas. Los dilemas del final de la vida, toca con la eutanasia. La eutanasia también ha despertado muchos resquemores. Cuando una persona cumplió definitivamente con sus objetivos en la vida, tiene una enfermedad incurable, intratable, y que ella considera que le produce una mala calidad de vida, esa persona tendría derecho en el país en donde esté aceptada la eutanasia a decidir sobre si le practican o no la eutanasia. Entonces, lógicamente, eso ha chocado con una serie de, de preceptos que en algunos países todavía no es aceptado legalmente. Devuélveme el anterior, hazme el favor. Y finalmente, un nuevo tema introducido en la medicina, en la enfermería, en la ciencia de la salud, es el concepto de muerte encefálica. ¿Qué es la muerte encefálica? Como su nombre lo indica, una persona que sufrió un paro cardíaco y no fue reanimada a tiempo, sino que pasó mucho tiempo, su encéfalo quedó totalmente anóxico. Cuando esa persona otra vez es reanimada o esa persona ha sido reanimada, queda prácticamente en un estado vegetativo permanente. Entonces viene el problema. Alguien tiene un familiar muy allegado que sufre una muerte encefálica. Y esa persona, van pasando los días y esa persona no hay posibilidades bajo ningún aspecto de que vuelva a retornar a su vida normal. Esa persona está en una unidad de cuidado intensivo, está intubado, etcétera, etcétera, está recibiendo venoclisis, etcétera. ¿Qué hacer con esa persona? Si yo le hago un electrocardiograma, tiene frecuencia cardíaca. Si yo de pronto lo estimulo muy fuerte, puede tener alguna reacción, pero desde el punto de vista cerebral, esa persona no responde absolutamente. Entonces viene la pregunta, ¿qué hago yo con esta persona? Que yo sé que no tiene posibilidades bajo ningún aspecto de volver otra vez a su vida normal. Es un problema que se puede presentar entre los intensivistas y la familia del paciente, o entre los intensivistas, el médico tratante, la enfermera que se ocupa del cuidado de ese paciente y la familia del paciente. La familia no quiere que desaparezca por múltiples razones que son muy respetables, pero desde el punto de vista científico, esa persona no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Lo único que yo me atrevería a sugerir es que esa persona fuera un donante de órganos para que otros puedan vivir. Pero vaya usted y propóngale a una familia que está en esa situación que done órganos. Aquí somos, ya lo había dicho, muy reacios a la donación de órganos. En otras partes las cosas se facilitan más.
Siguiente. Siguiente. Creo que es la anterior, Vanessa. La siguiente. Ok. ¿Por qué ha tomado tanto desarrollo la bioética? ¿Por qué se ha desarrollado tanto en los últimos 50 años como veíamos al principio? Primero, por ese desarrollo tan vertiginoso, ya lo dijimos, de las ciencias biomédicas. Cuando decimos ciencias biomédicas se refiere a todo lo relacionado con salud, todo, absolutamente todo. Nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos, nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. Segundo, el nacimiento de sociedades seculares y pluralistas. ¿Qué quiere decir eso? En la Edad Media, todo giraba alrededor de un ser supremo, un ser superior, Teo, Dios. Luego, en el Renacimiento, 200 años más tarde, por allá en 1800 aproximadamente, todo giraba alrededor del hombre. Y fue cuando nacieron los grandes pintores del Renacimiento. Posteriormente, todo giró o giraba alrededor de la vida. Después, el ecosistema, que es el actual proceso, es lo que estamos viviendo hoy en día, todo gira alrededor del ecosistema y todos sus componentes. Siguiente, por favor. Y viene una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a la bioética? No ha sido fácil. Más aún todavía, los que conocen profundamente estos temas no han podido ponerse de acuerdo. No es una ciencia, todavía no se considera una ciencia, ni es una moda, ni es una tendencia, ni es un movimiento, ni es una corriente, nada de eso. Lo que más se aproxima es la siguiente, clasificarlo como un campo del saber, pero todavía no llena los requisitos de clasificación. Dicho en este momento, ¿en cuál de todos estos pudiésemos en este momento incluir a la bioética? Hasta ahora aquí, del resto ninguno de ellos, pero muy probablemente esto va a ser desplazado en un futuro, muy seguramente. Siguiente. ¿Cómo empezó todo esto? Tenemos que regresar ciento y tantos años atrás, ¿no? Año 1907, en un estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Indiana, promulga. Fíjense que Hitler todavía por aquí no estaba ni siquiera, pues le faltaban bastanticos años. Promulgaron una ley eugenésica sobre esterilización obligatoria. ¿A quiénes había que esterilizar? Criminales incorregibles, imbéciles, retrasados mentales que llamamos actualmente, y alienados, personas con trastornos mentales. Año 1907 en un estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya empezó a hablarse de eliminar todo aquello que va estorbando, y entre ellos los que llenasen alguno de estos requisitos. Y cosa curiosa, de un estado en el año 1907 pasamos a 33 estados en el año 1950, o sea, 30 y cuántos años más tarde. 43 años más tarde. De uno se pasó a 50. Y eso es lo que se llama la pendiente resbaladiza. Tienes un marcador que es una decidir por la vida de otros que no son perfectos según unos. Correcto. Es el punto, ¿quién decide? Esta es una montaña de nieve. Yo tengo una bolita de nieve aquí, chirriquitica, y la suelto. ¿Qué va pasando con esta bolita de nieve? Se va agrandando, ¿no? Esto es lo que se llama pendiente resbaladiza. Lo que sucedió en los Estados Unidos, que de un estado se pasó a 33 estados. Siguiente.
un juez de apellido Cardoso, de origen brasilero, pero radicado en los Estados Unidos de América, dicta una sentencia: el derecho a la autodeterminación de los pacientes, lo que hoy llamamos autonomía del paciente o autonomía de la persona. Dicho en otras palabras, autonomía se define como la capacidad que tiene una persona para decidir por ella misma y se hace responsable de esa decisión. Recuerden que en Colombia, para ser autónomo legalmente hablando, se requieren, primero, mayoría de edad, 18 años cumplidos. Segundo, funciones mentales lo más normal posible. Lo más normal posible. Y tercero, que la persona haya tomado la decisión sin recibir presiones de nadie. Él tomó la decisión, él es responsable de esa decisión tomada, él responde por los perjuicios o los beneficios ocasionados, etcétera, siempre y cuando que se llenen esos 3 requisitos. Siguiente. Otros alemanes, ahí están los nombres, publican este libro, año 1920, todavía Hitler no estaba en función, le faltaba poquito ya. Vía libre a la destrucción de vidas que no merecen ser vividas. Dicho en otras palabras, hay que acabar con todo aquello que no merece que viva. ¿Quiénes podrían ser? Limosneros, por ejemplo, un ejemplo. O personas que en realidad... Discapacitados, correcto. Todas aquellas personas que en un momento dado se consideren un estorbo para la sociedad, hay que eliminarlas. Y Hitler todavía no estaba en el asunto. Siguiente. Ahí sí aparece Hitler, con su famosa obra, Mi lucha. ¿Dónde escribió esa obra Hitler? En la cárcel. Él se rebeló contra una alta figura del gobierno en ese entonces, lo mandaron a la cárcel por un tiempo, casi un año, y como no tenía mucho que hacer en la cárcel, se dedicó a escribir este libro, que es una autobiografía de él, prácticamente. Y algunas de las normas que más adelante se tomaron en cuenta cuando ya Hitler llegó al poder y se volvió la persona que todos conocemos. Siguiente, por favor. Año 1933, una ley en Alemania en donde obligatoriamente se debe esterilizar, obligatoriamente, a toda persona que padezca defectos mentales congénitos, esquizofrenia. Todos sabemos la esquizofrenia, una enfermedad mental que prácticamente desconecta a la persona de la realidad. Psicosis maníaco-depresiva, y que un buen día amanece alegre, feliz y contento, aunque no se haya ganado la lotería, el otro día empieza a entrar en depresión, así se haya ganado 10 loterías. Epilepsia hereditaria, alcoholismo severo. Imagínense que aplicaran esa ley aquí en Colombia, poquitos sobrevivientes quedarían. Hace rato, sí. Y cosa curiosa, esa ley que fue promulgada en Alemania en el año 33, después se aplica o se amplía a todos los niños de color. Toda aquella persona que tuviera la piel un poquito oscura caía dentro de la clasificación. Entonces empezaba... No, pero si ahora que pasaron esta mañana por el noticiero, el policía de Estados Unidos que mata al tipo de color. Todavía. Sí. Todavía. Increíble, tantos años después. Sí, todavía. Increíble. Siguiente. Devuelve el anterior y les hago una pregunta sobre, ustedes saben lo que significa este símbolo, ¿sí? Se llama la cruz gamada. ¿La cruz? Gamada. Sí. Eso no fue invento de Hitler ni de ninguno de esos personajes de la época. Eso viene de la India. De hace unos 2 o 3 mil años atrás en la India, los indios, no indígenas, indios, crearon la famosa cruz gamada como un símbolo religioso.
Y cuando uno tiene oportunidad de visitar algunas iglesias en la India, se ve mucho este símbolo, que llama la atención porque uno siempre tiene la idea de este símbolo. Eso es el nazismo. Correcto, lo relaciona con algo criminal o con algo malo. No, para ellos eso no fue nada malo, al contrario, eso representa un símbolo religioso que lo ve mucho en las iglesias. ¿Por qué estaba- Lo adaptó exactamente igual. Lo que pasa es que le pueden dar vuelta, entonces tú dices la cruz llamada dextrógira o levógira, según hacia donde estén mirando ¿es malo los o extremos. Sí. La dirección que tomen los extremos de la cruz es lo que es. Es la rota dándole como una... Sí, fíjate que aquí está. aparecen las dos S. Ujú. Ahí está como en una posición intermedia, ¿no? Siguiente. Y ahora sí entramos en la época de Hitler, el año 39, un programa que él llamó Acción T4, Acción T4. ¿Qué quiere decir ese programa? Eutanasia a niños menores de 3 años con defectos congénitos, no importa quién fuera, todo niño, sea judío, sea gitano, sea lo que fuere, sea alemán, sea colombiano, sea lo que fuere, si nacía con un defecto congénito, había que practicar eutanasia obligatoria en ese niño. ¿Por qué lo llamó así el programa? Acción es acción, ¿no? En alemán. Tiergarten es una avenida que existe en Berlín, una avenida muy bonita, muy amplia, que queda frente al zoológico. Garten es jardín y Tier es solo el jardín zoológico, ¿no? Entonces la palabra Tiergarten resulta que Hitler tenía una de sus oficinas principales en el 4º piso de esa gran avenida. Y por eso el nombre de Tiergarten. O sea, la oficina del 4º piso en la avenida del zoológico, en otras palabras. Luego, ese programa se amplió a niños menores de 17 años. Fíjense que aquí eran menores de 3 años. 17 y en el año 43, niños sanos judíos, niños de otras razas, niños gitanos, niños de cualquier otra calificación. Entonces, para llevar a cabo la destrucción de toda esa cantidad de gente, porque cada vez eran más personas las que había que eliminar, un famoso, la siguiente por favor, dame la siguiente. Bueno, regresemos otra vez, no sé qué se hizo un famoso lugarteniente de Hitler, Heinrich Himmler. Ahí está, doctor. ¿Dónde? En el último que Ah, ya, bien. Perfecto, gracias. Se le ocurrió lo que llamó la solución final. ¿Qué es la solución final? Coger toda esa cantidad de gente y concentrarlos en un lugar. Y de ahí viene la palabra campo de concentración, que más tarde los llamaron campos de exterminio. Pero inicialmente y hoy en día los conocemos como campos de concentración. ¿Qué es un campo de concentración? Campo de concentración es el lugar a donde es enviado alguien o son enviadas personas que por X o Y requisitos cumplen, por X o Y motivo cumplen uno de los requisitos para eliminarlo. Entonces eso se volvió un problema. Eso se volvió lo que ustedes ven aquí. Esto lo llaman las barracas. ¿Qué es una barraca? Es un simulacro de cama. Esto no tiene de cama nada. En donde duermen 5, 10, 15. Exacto. Tal cual. Ven ustedes la persona muy desnutrida. Esta persona se ve que lleva ratico en ese campo de concentración porque ya se le ven las costillas, ¿no? Siguiente. Ese es el juicio ya. Y termina la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial empezó en el año 39, 1939, y terminó en 1945. 2 años después, en la ciudad de Nuremberg, y ahora les explico por qué Nuremberg, se reunieron muchos jerarcas, algunos nazis y personas importantes de los gobiernos de otros países
que en alguna forma se vieron comprometidos o se vieron afectados por todos esos desastres ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue lo que se llamó el Código de Nuremberg. ¿Por qué Nuremberg? En Nuremberg nació el nazismo. Nuremberg fue, como quien dice, la capital o el origen o el lugar donde Hitler prácticamente creó su filosofía, el nazismo. Entonces en Nuremberg debía enterrarse el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, y esa fue la razón por la cual el Código de Nuremberg se realiza en esa ciudad, se expide en esa ciudad, y será ese Código de Nuremberg el primer protocolo sobre ética de la investigación en humanos. ¿Por qué ética de la investigación en humanos? Porque se atropellaron todos los derechos humanos existentes en ese momento, todo, no se respetó absolutamente nada. El ser humano era considerado menos que un animal. Con el ser humano hicieron y deshicieron, con el ser humano prácticamente fue la debacle, por decirlo de alguna manera. Siguiente. Y un poquitín más adelante, en el año 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU, más adelante se introduce el término de consentimiento informado. Lo que hoy conocemos como consentimiento informado, que es la información que estamos obligados a darle a una persona sobre lo que se le va a hacer, lo bueno y lo malo, o el riesgo y el beneficio que va a derivar de aceptar, si lo acepta, lo que se va a hacer. Hace 60 años y todavía hay desconocimiento en los investigadores de todos los elementos que debe contener y lo que implica el consentimiento informado. 60 años después. Fíjate, año 57 y estamos en 2016. Increíble, ¿eh? Bueno. Y el primer, regrésame al anterior, hazme el favor. Borrador, ¿qué se dice? Borrador. Bueno, no importa. Vamos a... Entonces ya empiezan a aparecer los principios que rigen la bioética. 4 principios. Primero de ellos, la autonomía. Aquí lo tenemos. ¿Qué es la autonomía? La capacidad que tiene una persona, vuelvo y repito, ya lo he dicho como 3 o 4 veces, de tomar decisiones por ella misma y ser responsable del resultado de eso que ha hecho. Segundo principio, beneficencia. ¿Qué es la beneficencia? Como su nombre lo indica, hacer el bien. Entonces viene la pregunta, ¿es obligatorio hacer el bien? Bueno, en principio sí, pero les pongo un ejemplo. Yo estoy parado en un semáforo, el semáforo está en rojo. Viene un limosnero o un niño que normalmente son enviados por sus padres que no se ven, el padre está oculto, mandan al niño para que pida una limosna. La pregunta es, ¿debo o no debo dar esa limosna? La doy si quiero, no estoy obligado. Correcto, no es obligatorio. Si quiero la doy y si no quiero, pues no la doy. ¿Qué es lo que yo hago? Nunca doy limosnas en la calle. Y sobre todo cuando son niños, porque esos niños serán en un futuro limosneros. Prácticamente no tienen perspectivas hacia el futuro. Se acostumbraron a recibir. Sí. No, eso es muy personal, ¿cierto? Pero... No, pero es una manera muy buena de ver eso. Porque lo que yo quiero es que mis niños sean alguien en el futuro. Claro. Eso, toda su vida. Que se cambie también la... Toda su vida estarán en un semáforo pidiendo limosna. Sí. Es una manera muy fácil de conseguir dinero. ¿Quiénes son los responsables? Los padres. Y nosotros, Tercer principio. Entonces tenemos autonomía, beneficencia, no maleficencia. Y después veremos el último, que es justicia, que es la no maleficencia, no hacer daño. Fíjense que hay un imperativo, no. Acá no hay imperativo, acá es opcional. Si lo hago bien y si no lo hago, pues también, no pasó nada.
Ni nadie me va a llamar la atención, ni nadie me va a poner una multa, ni nada. No maleficencia, no debo hacer daño. Y todos nosotros tenemos que cumplir con este principio. Obligatorio. Ah, pero resulta que se me murió el paciente o se me complicó. Sí, es una posibilidad. Entonces, viene la culpa y el dolo. ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿Qué es culpa y qué es dolo? Culpa es cuando yo ocasiono un daño sin intención. En mi ejercicio profesional, ustedes en su ejercicio profesional, muchas veces sin tener la intención, ocasionan un daño, pero no fue intencional. En el dolo sí hay intención de hacer daño. Quiero matar a esa persona. Premeditado. Es premeditado, ha sido ya elaborado cerebralmente. Entonces, entre culpa y dolo, generalmente nosotros, personal de salud, lo que hacemos es culposo, no doloso. Sería muy excepcional, la verdad que sí. Y finalmente, el cuarto principio, la justicia, que para mí es el más difícil de aplicar, porque es muy difícil tener a todo el mundo contento. Y les pongo un ejemplo. Supongamos que tengo 3 familias, familia A, familia B y familia C. La familia A tiene unos ingresos mensuales de 500,000 pesos. No, vamos a ponerle 1,000,000 de pesos. Hoy en día el salario mínimo son casi 706. Sí. La familia B tiene unos ingresos mensuales de 1,200,000. Y la familia C tiene unos ingresos mensuales de 800,000 pesos. Yo tengo 2 millones de pesos para repartir, 3 millones de pesos para repartir. Yo soy justo si le doy 1,000,000 a este, 1,000,000 a este y 1,000,000 a este. ¿Estoy siendo justo o no? Esta persona quedaría con 2 millones, esta quedaría con 2,200,000 y esta quedaría con 1,800,000. La pregunta es, ¿estoy siendo justo o no? Para el que reparte. No es fácil responder la pregunta, no es fácil. Entonces, vuelvo y les repito, para mí siempre ha sido más difícil aplicar el principio de justicia que los anteriores que habíamos visto. Es muy difícil tener contento a todo el mundo, muy difícil. Mientras le estoy dando uno, muy seguramente le estoy quitando algo a otro. Pero de pronto la justicia, bueno, es así, como usted lo dice, pero yo la interpreto también como justicia, como dar a cada cual a todo lo que le corresponde. O sea, nunca la gente va a estar contenta, pero cuando hablamos de justicia es que sea equitativo, que todos tengan las mismas oportunidades. Por ejemplo, que la equidad, Fíjate. que la educación sea gratuita, Correcto. que Fíjate. haya acceso a la alimentación. Eso es lo que yo interpreto como justicia. Todos, siempre las personas van a querer más, pero que haya unos mínimos básicos para todo el mundo igual. Que no haya diferencias en clases sociales. Fíjate que tú aquí estás dando exactamente igual a cada uno. El problema es si este queda contento sabiendo que este es la dificultad o es el problema. Así es. ¿Qué opinan ustedes? No es fácil de aplicar, ¿ah? Bastante difícil. Alguien siempre va a salir desfavorecido. Por supuesto. O no contento. Siguiente, Gloria, hazme el favor. Bueno, resulta que por ahí en el año 61 apareció una droga maravillosa, según el laboratorio, la famosa talidomida, droga que hoy en día ya no existe, ¿ah? No existe. Resulta que la talidomida se le administraba a las señoras en embarazo. Entonces, ese malestar que produce el embarazo, náuseas, vómitos, decaimiento, les desaparecía como por encanto. Y la talidomida no se conocía que producía malformaciones congénitas en el fético que llevaba la señora en el vientre.
Eso se vino a saber cuando esas señoras empezaron a tener los primeros niños y empezaron a detectarse malformaciones fetales en los niños de madres que habían recibido talidomida. Entonces, por supuesto, la talidomida salió del comercio. Y ojo, porque hoy en día creo que se está utilizando, no estoy muy seguro, en algunos casos de tuberculosis resistente al tratamiento normal o resistente al tratamiento que normalmente se hace para la tuberculosis. Entonces, si por alguna casualidad tenemos que emplearla, tener en cuenta, primero, en lo posible que no sea mujer. Y segundo, y si está en embarazo, con mayor razón no se le debe dar. ¿Ella todavía comercialmente existe y es? Creo que todavía existe, hasta hace 2 o 3 años existía. Sí existe todavía. Y tiene unas prescripciones muy específicas. Muy específicas. Para manejo. Ok, importante. Siguiente, Gloria. Y ya empezamos un poquito más tarde a ver las creaciones de las unidades de cuidados intensivos en los diferentes hospitales. Anteriormente, las unidades de cuidados intensivos eran, estaban los quirófanos y al lado del quirófano estaban las salas de recuperación. En las salas de recuperación inicialmente eran donde se recuperaba el paciente que salía de cirugía y las salas de recuperación también servían como unidades de cuidados intensivos. Pero resulta que las unidades de cuidado intensivo deben llenar una serie de requisitos que todos conocemos. Eso dio motivo a la creación de las UCI, siguiendo unos determinados parámetros en donde van a hospitalizarse pacientes que cumplan una serie de requisitos para ser admitidos en la UCI y tener una atención médica y de enfermería y de cualquier otra índole mucho más específica o especializada o personalizada. Siguiente. Declaración de Helsinki. Ya vimos anteriormente el Código de Nuremberg, ¿no? El Código de Nuremberg en el año 1948, aproximadamente 47. Pero resulta que a los investigadores con el tiempo se les fue olvidando cuáles eran las normas que hay que seguir cuando se hace investigación en humanos. Entonces se reunieron en Helsinki, capital de Finlandia, al norte de Europa, una serie de personas dedicadas a la investigación y volvieron otra vez a promulgar por todo el mundo, sobre todo en los lugares donde se hacía investigación, y a toda aquella persona que en un momento dado fuera a hacer investigación en humanos, cuáles eran las normas que deben seguirse cuando se va a experimentar en seres humanos. Como quien dice, en otras palabras, un recorderis del Código de Nuremberg, que ya se había olvidado. Siguiente. Sí, ya, pero quería como hacer más bien como un comentario, y Rafa, contigo también esto, con lo de que la reunión que se va a hacer con los investigadores, como el punto de partida, de todas maneras es Nuremberg y Declaración de Helsinki. A mí me parece que los investigadores, nuestros profesores, la confusión que siempre hay es que esta norma mundial internacional aplica aparentemente solo para experimentación. O sea, no hay nada, y por eso es que se da la confusión y que los investigadores sienten que no les corresponde el cumplimiento de estas guías y de estas normas internacionales, porque esto no aplica porque no estamos experimentando. Pero dentro de la investigación sí cabe, si nosotros estamos trabajando con seres humanos, bueno, conocemos que el tipo, o sea, los elementos que constituyen las guías en cuanto a la confidencialidad, la voluntariedad, son los elementos que la constituyen, cómo lo extrapolamos. Pero eso es importante, creo, aclararlo, porque ahí es donde está como el entronque. La gente no siente que los psicólogos o la gente de las ciencias humanas, que no son médicos o no están en salud, no son investigadores médicos, no sienten que les están toque experimentando. Porque lo ven que es ahí donde está como la confusión. Pero hablar es de los elementos que lo constituyen. Ok. Recomendaciones para desarrollar la investigación, vuelvo y repite la palabra investigación, en humanos. Siguiente. En otras palabras, ¿qué decía la Declaración de Helsinki? Decía, o dice, porque está vigente por supuesto, el bienestar de los seres humanos, fíjate, el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía
sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. Sí, yo quiero hacer investigación, pero puedo ocasionar un daño, preveo que puedo ocasionar un daño. Si yo preveo que puedo ocasionar ese daño, no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque el bienestar del ser humano está por encima de los intereses científicos míos. Exacto, no deben primar los intereses del investigador, que ahí también hay una dificultad en quién pone el tope como para por qué el investigador debe suspender autónomamente la investigación si sabe que está en riesgo, porque posiblemente no lo sabía al principio. Pero si en el curso de la investigación hay riesgo, debería poder detener la investigación. Ok. El consentimiento siempre debe ser por escrito, no de palabra, que las palabras se las lleve el viento. Dejar siempre una constancia del consentimiento de la persona que se va a someter a la investigación o del paciente o de quien fuere. Otra cosa muy importante, que el participante en una investigación no tenga una relación de dependencia con el investigador. Por ejemplo, yo le digo a un alumno mío de 9º semestre, vamos a hacer un trabajo de investigación, yo necesito 5 de ustedes. Hay una relación de dependencia entre ellos y mi persona. Y ellos, por congraciarse conmigo, a lo mejor dicen sí sin estar absolutamente seguros. Entonces, que no exista absolutamente ninguna dependencia de ninguna índole con la persona a quien se escoge como a quien se va a investigar. El uso limitado del placebo. Todos sabemos que el placebo no produce nada, ¿no? Más bien son efectos psicológicos, pero debe ser un uso muy limitado, no popularizar el placebo como un tratamiento que va a mejorar X o Y cosa, no. Tener una limitación en el uso de él. Y que la investigación beneficie al participante de esa investigación. ¿Qué sucedía anteriormente? Venían investigadores de otros países, aquí a Colombia, hace ya muchos años, 30, 40 años atrás, hacían la investigación en colombianos y los resultados buenos los aplicaban en el país de origen. Y Colombia o el colombiano o quien participó en esa investigación no se beneficiaba. En otras palabras, los tenían como conejillos de indias. Tampoco. Siguiente, Gloria. Ok, vamos entonces a pasar a la otra, vamos a pasar a la otra. Otra presentación. A la otra presentación, Gloria, hazme el favor. Esa sí. ¿Sí? ¿Es esta? Sí, esa es. ¿Usted me dice dónde? Sí, allí está bien, Gloria, gracias. Decía un famoso filósofo de origen español, ahí está su nombre, murió ya hace muchísimos años. Dice, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Siguiente. El conflicto entre la ciencia y las ideologías políticas. El conflicto que existió entre la medicina y la enfermería y la ciencia de la salud frente a el nazismo. Si un médico nazi o una enfermera nazi le decían que tenía que hacer tal cosa y él o ella sabían que eso iba en contra de los principios de su profesión, ¿lo hacía o no lo hacía? Si no lo hacía, terminaba en un campo de concentración y luego en una cámara de gas. Entonces viene un conflicto entre principios éticos que rigen mi carrera o mi acción profesional versus mis creencias políticas. ¿Cuál deben primar? Mis creencias. Mi acción como profesional, no mis creencias políticas. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué pasó? Siguiente, Gloria. Crearon los campos de exterminio o campos de concentración. ¿Qué era un campo de exterminio? Un lugar donde iban X cantidad de personas, pasaban meses y meses, morían de hambre, morían de enfermedades o morían en una cámara de gas, que ya las vamos a ver. Siguiente.
Y este es un mapa de Europa por allá en los años 43-44. Todos estos puntos que ustedes ven aquí, todos estos, fueron campos de concentración creados durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho en otras palabras, habían tantos campos de concentración como personas, por decirlo de alguna forma muy jocosa, ¿no? Porque uno los encontraba en todas partes, menos en España, en Inglaterra y en el sur de Italia. Y Suiza, perdón, Suiza. Fueron los 4 únicos países que no tuvieron campos de concentración. Por razones políticas. Después veremos exactamente cuáles fueron. Y este fue el creador de los campos de concentración, Heinrich Himmler. Creo que lo había escrito, parece que lo borré ya de ahí. Heinrich Himmler, aquí lo ven ustedes. Un lugarteniente de Hitler. Ese fue el de la idea de crear los campos de concentración. Para poder acabar con toda esa cantidad de gente que había que eliminar, sea como fuera. Y esto es el campo de concentración de Auschwitz, tal vez el campo más conocido, más famoso. Queda en Polonia. Todavía se puede visitar Auschwitz. ¿Qué era un campo de concentración? Ustedes no sé si alcanzan a ver aquí unas líneas del tren, ¿no? Ajá. Aquí se ven unas líneas del tren. Ese tren llegaba de muchos otros pueblos de Polonia o de Alemania o de cualquier lugar, trayendo gente. Siguiente, Gloria. Este es el interior del campo de concentración de Dachau. Dachau se escribe. Queda a 20 kilómetros de Múnich. Al norte de Múnich está Dachau. Ese campo lo visité yo hace muchos años, hace como 30 años aproximadamente. Y esas fotos son de la época. Regrésate un momentico, Gloria, hazme el favor. Aquí en varios idiomas está pues lo que es una cámara de gas. Siguiente. ¿A qué se les parece esto? De regaderas. Exactamente, una regadera. Muy bien. ¿Qué era eso? Resulta que cuando la persona, la siguiente, Gloria, la siguiente, bueno, devuélvete nuevamente. Devuélvete nuevamente, sí. La condición humana. Sí, devuélvete ahí, déjamela allí. Resulta que cuando las personas iban a entrar al baño, esto era el baño entre comillas, a bañarse, se tenían que desnudar a la entrada del baño. ¿A qué les obligaban? A quitarse toda la ropa y a las mujeres a cortarles el cabello y lo guardaban. Ahora vamos a ver qué hacían con el cabello. La persona entraba desnuda al baño, se situaba aquí debajo, hombres y mujeres, y cuando ya supuestamente estaban listos para recibir el agua, lo que salía por aquí era un gas tóxico que producía un bloqueo de la toma de oxígeno por la célula, producía inmediatamente una dificultad respiratoria y al cabo de 2, 3 o 4 minutos la persona fallecía. Entonces fueron muchos los muertos en este tipo de baños. Viene otro problema, la siguiente. ¿Qué hacer con toda esa cantidad de muertos? Inicialmente se les ocurrió enterrarlos. Muy bien, cavaban estas zanjas, ven ustedes aquí la arena y después le echaban la arena encima, pero como eran tantos los cadáveres, fíjense ustedes que la gran mayoría de esos cadáveres están totalmente desnutridos. ¿Qué sucedía? El olor, la putrefacción empezaba a sentirse en la periferia. Y habían pueblos muy cercanos que se quejaban, ¿por qué huele tan feo? Entonces tuvieron que idearse una forma diferente a esa, que son las cámaras de gas. ¿Qué hacían las cámaras de gas? Introducían a una persona allí, esto sube la temperatura a X grados centígrados y vuelve cenizas a quien introduzcan allí, muerto, por supuesto. Ya muerto, sí, ya muerto, sí. Como crematorio ya. Era para eliminar
la diapositiva anterior para evitar enterrarlo. Y ven ustedes que hay para niños también y bastante. Entonces el adulto lo metían aquí, pero como eran tantos, metían 3, 4 adultos y por acá 2 o 3 niños y prendían la cámara, el crematorio, perdón, y al cabo de X tiempo, la siguiente, ven ustedes una chimenea aquí, ¿no? Esta es la entrada al campo, al crematorio principal. Se ve bonito. Y esa, sí, se ve bien bonito, ¿sabes que sí? Y esa chimenea permanentemente estaba echando humo, pero ese humo olía a carne asada como cuando uno pasa por el 84, por uno de esos restaurantes, uno de esos, así olía. Queda el olor impregnado, sí. Siguiente. Terrible. Cómo viajaban en tren, ahí ven unos niños. Viajaban como animales. Un viaje de estos duraba 72 o 80 y tantas horas. Tenían que orinar ahí delante de los demás. Tenían que hacer sus necesidades delante de los demás. Entonces, el vagón del tren se volvía insoportable. Y aquí ven ustedes estos niños con unas pijamas especiales, unas pijamas de rayas blancas y negras. ¿Por qué esas pijamas? Por una razón muy sencilla. Si alguien lograba escaparse del campo de concentración, que era muy difícil, pero si lo lograba, era fácilmente detectado por el movimiento de las rayas blanco y negro alternando. Y así miren la cara, devuelve tu momentito, miren la cara de este niño, vea. Exactamente, hay una película que se llama El niño de las pijamas de rayas. ¿Sí? Miren los ojos de este jovencito, de este niño, hundidos totalmente, sin cabello, un desastre. Siguiente, Gloria. La entrada al campo de Dachau. Aquí hay un letrero en alemán que dice, el trabajo te hará libre. Es la traducción, el trabajo te hará libre. Siguiente. Ahora sí, vamos a ver cuáles eran los experimentos que hacían. ¿Qué hacían con el cabello? Hacían con el cabello y con las ropas, hacían unas lámparas muy bonitas. Lámparas. ¿Qué hacían con esas lámparas? El gran jefe o el jefe máximo se las regalaba a su esposa con una dedicatoria. Entonces la esposa se sentía muy agraciada de que su marido se hubiese acordado de ella y le hubiera hecho ese hermoso regalo. Cruel, ¿no? Esa es la condición humana. Esa es la condición humana. Los alemanes decían, ¿por qué ciertos aviones ingleses vuelan tan alto, 20.000 pies de altura, y nosotros apenas podemos volar 16.000 pies de altura? Empezaron a hacer una serie de experimentos en humanos que eran extraídos de los campos de concentración. Los metían en unas cámaras especiales y empezaban a descomprimirlo, hasta cuando la persona perdía el conocimiento. La descompresión era tanto, ustedes saben que cuando cuando un avión va ascendiendo, uno va sintiendo una cierta falta de oxígeno y por eso pues tienen que tener mucha precaución los pilotos de oxigenar la cabina del avión para que la persona no vaya a morir en anoxia o en hipoxia. Siguiente, ¿por qué mata el frío? Esa era la pregunta que ellos hacían. ¿Por qué el frío puede matar a una persona? Entonces, ¿qué hacían? Sacaban a varias personas del campo de concentración, los desnudaban y desde las 6 de la tarde hasta las 6 o 7 de la mañana del día siguiente los dejaban, sobre todo en época de invierno, y por supuesto que los encontraban muertos en horas de la mañana, ¿no? Con gemelos hicieron cantidades. Ya vamos para allá. La malaria. Ya la malaria se conocía, pero a este señor se le ocurrió que había que estudiar la malaria y que había que inocular con el mosquito de la malaria a varias personas de los campos de concentración y después sacrificarlo y estudiar a ver cómo se podía tratar la malaria. La siguiente. ¿Qué proyectiles podían producir más daño? ¿Qué proyectiles había que fabricar que produjeran un daño pero irreversible? Entonces empezaban a dispararle a las personas con diferentes tipos de proyectiles a tal distancia, 10, 15, 12, 10 metros. Se protegen y cuando matan es porque van a comer ese sí. Pero es que las
A pesar de ello, entonces, para aumentar el daño producido por el proyectil, lo envenenaban con esta sustancia que es un tóxico, nitrato de acónito. Siguiente, Gloria. Resulta que la gasolina inyectada subcutáneamente produce una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces los soldados que iban al frente de guerra, los soldados nazis que iban al frente de guerra, descubrieron esa particularidad y se inyectaban pequeñas cantidades de gasolina subcutánea, pero poquita cantidad. ¿Qué hicieron los nazis? Vamos a inyectarle cantidades grandes a los detenidos en los campos de concentración. Entonces no le inyectaban 1 centímetro, sino 10 o 15 o 20 o lo que fuera, y por supuesto que eso producía una necrosis tremenda del tejido. Siguiente, Gloria. ¿Cómo se hace para parar una hemorragia? Diferente a las técnicas que conocemos actualmente. Uno de esos nazis se le ocurrió que había una sustancia que llamó Poligal, que inyectada intravenosamente, automáticamente paraba la hemorragia, no importa la cantidad de sangre que estuviera saliendo. Por supuesto que eso no sirvió para nada y se murieron mucha gente de hemorragia. ¿Cómo hago yo para sobrevivir cuando mi avión se cae a 50 kilómetros de la playa y no llevo alimentos? ¿Cómo hago para sobrevivir? Una cosa es ponerme a tomar agua salada. Tengo que hidratarme. No es la mejor solución. ¿Les hacían tomar agua salada? Les hacían tomar agua salada a ver qué sucedía. A ver qué sucedía. Por supuesto que tomar agua salada no solucionaba el problema. Transfusiones de sangre incompatibles. Este famoso doctor Mengele, que muy seguramente ustedes habrán oído mencionar, tal vez el de más ingrata recordación de los médicos nazis es Joseph Mengele, y ahora vamos a ver dónde murió, por aquí cerquita. ¿Estaba en la Argentina, no? Sí, ya vamos allá, sí. Mengele le mandaba las cabezas a su querido profesor, que era un... había tanta maldad. Bueno, August Hirt, el profesor. el profesor August de la Universidad de Estrasburgo. Estrasburgo hoy en día queda en Francia. En ese Lo entonces... triste era que las personas, estos no eran iletrados, eran personas bien Muchas preparadas. eran personas médicos, ilustradas, investigadores. señor, para que veas tú, se perdía toda la... Siguiente, Gloria. Operaban personas sanas para entrenar a sus cirujanos. Vamos a hacerle una colecistectomía a este señor. No tiene ni colelitiasis, no tiene nada, su vesícula es normal, no importa, sin anestesia. Ay, no. Entonces ustedes vengan y hagan la colecistectomía y tal. O venimos a los gemelos. Inyección intracardíaca de fenol o cloroformo. Cogían 2 gemelitos. A uno de ellos le inyectaban dentro del corazón cloroformo o esta otra sustancia, fenol. Y cuando éste moría por la intoxicación, por supuesto que iba a morir, sacrificaban al sano, sacaban el corazón de ambos y comparaban a ver cuál era la diferencia entre el corazón del uno y el corazón del que había recibido fenol. O inyectar colorante intraocular con el fin de la raza aria, ¿cómo se dirá? Bueno, volver ario a una persona. Volver ario a una persona. Como si ser ario o ser colombiano o ser lo que fuere, depende del color de los ojos. No, había que volverlo obligatoriamente ario. Entonces se le inyectaba un colorante dentro del ojo. Estas fueron la lámpara de que hablábamos hace un momentico que los nazis preparaban para hacerle regalos a sus señoras, que se sentían muy, muy agraciadas y muy agradecidas de que su marido le hubiera hecho ese excelente regalo. Siguiente, Gloria. Creo que ya dijimos lo de los gemelos. Siguiente. Otra situación que volvía a Mengele y a todos sus secuaces cuando los veían eran enanos. ¿Por qué hay enanos?
porque son tan chiquitos. Se encontraban un par de enanos, entonces sacrificaban el uno y luego le hacían sacrificaban al otro y comparaban a ver qué había de diferente o qué había de igual entre ellos dos, ¿no? Bueno, yo creo que podemos dejar allí porque si alguna pregunta. Terrible. O sea, todo eso hace que surja la bioética, es la conclusión. O sea, Por supuesto. Toda esta historia es lo que hace, lo que motiva realmente el surgimiento de la bioética. Pero es que no, yo no sé, usted estaba hablando ahí de la injusticia, es que uno a veces mira y analiza la vida y ni siquiera la misma vida es justa, porque, o sea, no es que, yo hago ese comentario, pero no es que esté de acuerdo con Hitler tampoco, o sea, porque él ha hecho cosas crueles ya, pero mirándolo bien, o sea, a nivel mundial, en los países que hay sobrepoblación, que hay problemas de pronto, o niños con problemas genéticos y así, ¿sí o no? Eso ya genera otros tipos de problemas económicos, sociales, ¿sí o no? Problemas de salud. Pero mira, por ejemplo, la de Alemania, la generación de Alemania, ¿cuántos años quedó como una generación muy sana y muy firme después de Hitler? O sea, la idea de él era hacer como una población muy perfecta, porque él que exigía como unas cualidades que la persona debe tenerla, en estatura, peso, de todo. Ya, y si no cumple las mataba, ¿sí o no? Los enanos los mataba, los enfermos, malformación congénita, todos los mataba. Pero entonces, mira cómo él purificó la... Pero no entonces, esa es una ventaja, pero no justifica, o sea, que se me entiende, los medios que usaba él para lograrlo, eso es lo que yo digo. Pero porque la selección natural de la humanidad es la que se encarga de eliminar lo que... Así como hacen los animales igual se matan unos a otros, pero con una justificación clara que es alimentarse, y los más débiles siempre, o sea, sobreviven los más fuertes, pero como selección natural, no premeditado, y que sea el hombre el que decide quién es perfecto y quién es imperfecto. No, es que ni siquiera los animales, porque a veces uno ve unos videos en la selva que un animal protege corre peligro, entonces viene otro y lo protege. Imagínense, ahora los seres humanos para que hagan eso. Oye, es que no hubo perfección. ¿Por qué no hubo perfección? Porque se necesitó el cruce con otra raza. Porque es que la raza pura, o sea, va a haber un defecto siempre. O sea, no existe genéticamente superioridad en raza, porque va a haber perfección dentro de esa misma genética. Entre más puro, más imperfección hay. Y dicen que su familia, todavía existe familia de él, pero viven escondidos en varios países. Bueno, Se quitan el apellido. ¿Qué pasó con Mengele? No se sabe exactamente qué pasó. Parece que a través, Gloria, si quieres. Paso. Sí, pasa otra más, otra, dale, otra más, devuélvete. Bueno, este es Mengele, ¿no? Mengele era una persona de raza muy europea. Su familia era muy adinerada y era una familia bastante reconocida en el sur de Alemania. Pero Mengele trabajó mucho tiempo en los campos de concentración y entonces fue aprendiendo toda esa filosofía y toda esa disciplina contra los arios. ¿Qué hizo? Tal vez el criminal más grande que ha existido en la humanidad, tal vez, si no el más grande, está entre los primeros criminales más grandes de la humanidad. Empezaron a perseguirlo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo empezó a perseguir? Pues todas aquellas personas o familias que se vieron en un momento dado lesionadas por la intervención de Mengele. Entonces, a través del Papa Pío XII, y esto es uno de los problemas que ha tenido ese Papa por allá en los años 1940 y algo, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, el Papa Eugenio Pacelli, Pío XII, a través de un obispo que era como el vínculo entre Italia, sino el Vaticano y el Estado alemán, a través de un obispo apellido Udall, Alois Udall era el nombre de ese obispo, establecieron lo que llamó la ruta de las ratas. ¿Qué quiere decir eso?
buscarle una ruta a toda esta cantidad de ratas para que se vinieran para Latinoamérica. Lograron coger mucha gente que estaba comprometida en crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad y llegaron la gran mayoría a la Argentina, y de la Argentina pasaron a Uruguay, de Uruguay a Brasil y de Brasil a Chile, e incluso parece que hubo un grupo muy pequeñito que estuvo aquí en el sur de Colombia, pero no está muy bien documentado. Entonces estas personas se aclimataron aquí en el medio suramericano, y este señor, por supuesto, tuvo que cambiar de nombre. Él no era conocido como Joseph Mengele. Se cambió 2 o 3 veces el nombre, se casó, tuvo hijos, los hijos no conocieron, ni la esposa tampoco conocía los antecedentes de él, no, desconocían totalmente. Y ya cuando estaba muy viejito, por allá de 80 y tantos años, con una familia que vivía a orillas del mar, él fue a pasar unos pocos días, empezaron a bañarse en el mar y no se sabe qué sucedió y este señor se ahogó. Mengele. Mengele se ahogó, sí, pero como no figuraba como Mengele, entonces fue enterrado con el supuesto nombre que utilizaba en ese entonces. ¿Qué sucedió 5 años más tarde? Un especialista en genética tuvo una cierta duda de ese señor que murió en la playa de Bertioga hace 5 años, lo comparaba o le recordaba mucho a Mengele, pidió autorización al gobierno, lo exhumaron y le hicieron un estudio genético y resulta que ese estudio genético confirmó que era Mengele. Lo compararon con el de su esposa y el de un hijo y coincidieron el estudio. Entonces quien murió en esa playa desconocida fue el señor. Que a él lo habían llevado a juicio porque no. había como una red de cazadores nazis, cazadores de nazis. Yo pensaba que él lo había Simón Wiesenthal fue el que se encargó, es un judío que se encargó de armar un equipo de rescate o de que lo atraparan para someterlo a juicio. Pero a él no pudieron, sí pudieron detener a otros jerarcas nazis, pero a este no. Uno hace ahí como el análisis de todo en la historia, es cómo 2 combinaciones perversas, porque pienso yo que 2 combinaciones muy malas, que es un grupo de personas bien formadas con unos buenos fines de investigación, claro. Porque seguramente el origen de investigar per se era bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que unido a al deseo de mantener la raza pura, aria, o sea, esa mezcla fue lo que hizo el daño, el detonante y lo claro. que hace el daño. Cómo unas personas bien formadas pueden desviarse tanto y que el fin de la investigación prime sobre la vida humana. Así es donde es. va mi crítica al comentario, o sea, realmente, ¿por qué una sociedad tiene que ser perfecta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no caben las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Eso no es, yo no lo veo como correcta, esa perspectiva de que finalmente los fines, aunque hayan sido malos, mejoró, digamos, la raza. Eso no es correcto, porque personas imperfectas producen para la sociedad cosas buenas. Las personas enanas o las personas con algún tipo de discapacidad caben en la sociedad porque apoyan, ayudan y generan cosas buenas. Por naturaleza yo creo que el ser humano por sí es egoísta y ambicioso. Y esas son las peores 2 cosas que uno puede decir, ¿o no? Entonces, hoy en día yo creo que con tanta publicidad y medios para destapar lo que se hace en la investigación, entonces ya, y tanta ley que hay para proteger el ser humano y los derechos humanos, ya no se hacen las cosas. En cambio, antes hacían tantas cosas y nadie se daba cuenta. Pero de pronto lo que está documentado uno sí lo encuentra, sí. Pero tantas cosas que no se han documentado y que así han pasado de verdad, que de pronto puede ser hasta más crueles que lo que le Por eso es perfecto ese comentario que haces, pienso yo, porque ¿a dónde va todo? O sea, nosotros nadie va a poder saber ni va a protegerse lo que un investigador quiera y pueda hacer. No hay límites, el investigador tiene el conocimiento y siempre va a poder justificar lo que hace. El punto ahí es cómo los profesionales utilizan bien ese conocimiento que tienen. ¿Dónde es que tienes la responsabilidad tú para saber tú mismo sin que nadie, sin que haya una norma o una ley y te diga, aquí tengo que parar porque hay vidas que están en riesgo? Eso es lo que nosotros tenemos que dejar a los estudiantes, claro, y a las personas y sobre todo a los investigadores. Nadie va a poder poner un límite. Si tú quieres
justificarlo tienes todos los argumentos. Eso es lo peligroso Por eso, sin normas es difícil. del conocimiento Porque a veces uno se enciega y quiere llegar a la meta. Y sin Claro, normas es difícil. siempre, no va a haber, si no tiene la responsabilidad de poder decidir cuándo está en peligro y hay que parar. Eso es. Que no aplica solo para los investigadores, para todos. Un ingeniero que le da la gana de poner un material malo, se cae el puente y hace lo que sea también. Es igual, todos los profesionales. Y ahí va la vida. Lo que pasó en Space en Medellín, en el conjunto ese, En ese conjunto se vinieron un sabían. poco edificios abajo, sí. No, señor. y cuando habían hecho el estudio del suelo de eso, Ujú. esa parte, y había el arquitecto, ya le habían dicho en el departamento que eso no estaba correcto, y Así sin es. embargo lo hicieron. Y Pero pasó ellos lo que pensaban pasó, eso sí. nunca iba a pasar, que eso es Bueno. que se quede, y fíjate todo lo que pasó. Así es. Es correcto. Bueno, En ese aspecto de que hablan y que yo lo podría poner con el punto del Plan Colombia, ujú, de la fumigación. Los impactos que ha generado la fumigación a gente que es vulnerable, ujú, que estaban en condiciones que no podían defenderse contra y además están pagando un costo que serían las malformaciones o los abortos que Claro. tuvieron. El mismo daño al suelo que genera este producto. Entonces, ¿cuál es la postura de la bioética para comenzar a hacerle como una justicia a todo ese pueblo que ha sido maltratado, violado, frente a una política que realmente no dejó mejoras con el problema del Ujú. narcotráfico, incrementó la violencia, incrementó daños a la salud, generó una serie de sobrecostos al mismo sistema? Yo digo ponderar riesgos, los riesgos. Sí, sopesar. los beneficios contra los riesgos. Sopesar riesgo-beneficio, ¿no? O sea, Es la lo postura que... bioética es mirar qué hace más daño, qué es lo que está haciendo más daño. Eso no se mira Lo que mucho. pasa es que uno muchas veces sopesa el riesgo-beneficio y muchas veces el riesgo predomina y la persona hace caso omiso, que es lo grave. Ajá. Si yo veo que voy a hacer algo y puede ocasionar más daño que beneficio, por supuesto que yo debía de abstenerme de hacer eso. Pero hay alguien o hay personas que dicen, no importa, vamos a hacerlo. A las personas- Tengo intereses personales que predominan sobre el bien común, cuando debiera ser todo lo contrario. El bien común debe predominar sobre el bien personal. Ese es el problema. O pensar en el bien global. Es el bien común, sí. A eso llamo yo el bien común, el bien global. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. muy interesante. Muy bueno, muy. Lo importante es aplicarlo. lo importante es aplicarlo, claro.